Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video más. Por motivos de, pues, imprevistos, de todo lo que haya sucedido, que no hemos agregado más contenido a este canal. Y cuando queremos agregar, pasan algunos incidentes, como el que acaba de pasar, pues, en estos últimos días. Se me echaron a perder unas grabaciones, así que vamos a volver a recrear. En el caso, ustedes me vean con otra playera, es porque son las grabaciones anteriores, para que no se pierda pues el tema, la explicación, el concepto de este video, ¿no? Entonces, sin antes o más preámbulo, pues vamos a iniciar y pues vamos a comentar. Aquí ya tengo, pues, tengo un pequeño regalo, un presente de mi esposa, aquí para adornar un poquito más aquí este bonito espacio donde pues me podrán ver en otros videos, ¿no? A ver si lo podemos adornar un poquito mejor y conforme a los proyectos que vayamos a estar haciendo, a ver si los podemos hacer rápido. Pero bueno, para no perder más el tiempo, aquí les voy a enseñar más que nada el tema. Vamos a realizar unos póster con la temática de una serie que hemos estado viendo que nos gustó mucho. Esperemos que ya salga la siguiente temporada, creo que será la final, de la serie de Yellowstone, ¿sí? De vaqueros. Es una serie de vaqueros muy, muy buena, se las recomiendo. Y pues me gustaron algunos pósters que vi y dije, ¿por qué no? Vamos a tratar de recrearlos. O pues ya saben que teniendo la temática, no hacerlos igual, pero pues la intención es de recrear un póster con obviamente las habilidades, una sesión de fotografía. La fotografía es muy importante, más la caracterización para poder crear una foto muy buena. Y pues para usarse correctamente hay que tener eso en cuenta, ¿no? Tener en cuenta el vestuario, el outfit y pues obviamente iluminación, todo, como las poses y todo. Entonces que se los vamos a mostrar ahorita más adelante, ¿no? Pero primero les voy a mostrar en qué nos basamos, qué póster me agradaron, ¿sí? Con la temática y todo, y pues a ver qué sale, ¿no? También. Entonces aquí les muestro los pósters que me llamaron mucho la atención. Ok, aquí tenemos el primer póster. Sí, es de un personaje. El personaje se llama Rip, que es uno de nuestros favoritos en la serie. Y pues vamos a asemejar algo. Obviamente la sesión no vamos a realizarla con caballo porque pues no contamos con eso, ¿verdad? Pero vamos a asemejar la cuestión de el personaje, el fondo y la fotografía que se encuentra atrás con el brillo y el desenfoque, bueno, el degradado, ¿no? Vamos a tratar de asemejarlo más o menos, pero vamos a realizarlo de una manera pues diferente y que se vea un poquito mejor conforme a las fotografías que hemos tomado nosotros, ¿no? Sí, esta es la idea, una de ellas. Entonces tenemos esta a dos colores, ¿sí? Y pues la cuestión del trinchete, ¿no? Me gustó mucho esta fotografía. Cuestión de conforme a los colores, me gustó mucho. La tercera viene siendo parecida a la primera que vimos, pero pues aquí el fondo son esta follaje de ramas, ¿no? No sabría decir de trigo, césped, no sabría decirles bien qué tipo de arbustos, bueno, no arbustos, no, creo que sí es césped, pero de referencia para poder crear una imagen a nuestro parecer con las fotos que tomamos, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar cómo fue el proceso y pues unos detallitos más conforme a nuestro espacio de trabajo. ¿Sale? Bueno, aquí ya estamos en el local, aquí ya estamos otra vez en este bonito espacio. Bueno, aquí lo que vamos a despolvar los flashes, ¿sí? Nosotros tenemos aquí dos flashes Godox, ¿sí? SK400,
Ahí está. Tenemos aquí dos y pues vamos a armarlos principalmente otra vez al ruedo. Sí, dado a que pues estábamos realizando allá ese closet. Estamos realizando ese closet y pues estábamos incorporando aquí pues una salita para poder nosotros estar un poco más cómodos, ¿no? Por eso nos tardamos un poquito, que estábamos remodelando. Aquí hay una extensión de la pared que estábamos realizando. Bueno, vamos aquí al closet donde tenemos todo nuestro equipo de fotografía para poder incorporar. Aquí ya vamos a utilizar también este fondito. ¿Sí? Este fondo. Aquí está. Es de 1,70 m. No, perdón, 1,60 m. 1,60 m. Y pues vamos a desplegarlo aquí en la pared que cubra también el piso para poder acomodar la cámara y hacer la sesión de fotos. De igual manera aquí tenemos el outfit. Tenemos aquí una chamarra, una camisa tipo vaquera, una tejanita y pues ahí tenemos ahí unos lentes para estar en el papel. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a armar todo. Bueno, ya acomodamos aquí, ya tenemos los dos flashes, ya no más falta incorporar otros flashes adicionales, ya no más como ver la foto para la sesión que vamos a realizar, ¿no? Entonces, aquí también por la cuestión que no hemos hecho sesiones en el estudio, es porque se nos había fundido uno de las bombillas de alguno de estos dos flashes. Entonces, ya tengo aquí. Bueno, mandé a pedir, en eBay mandé a pedir, es la única parte donde lo pude encontrar. En Mercado Libre no lo pude encontrar tal cual como la misma pieza del mismo flash, ¿no? Entonces, ya tengo aquí la bombilla y vamos a utilizar pues, guantes. En este caso, antes de desmontar y todo eso, antes de tocar la bombilla, tengo que lavarme las manos. Y voy a usar guante, dado a que si yo toco la bombilla, en este caso la bombilla nueva, con las manos sucias, con polvo, puede ocasionar que se pueda reventar al momento con el calor. Sí, estábamos viendo eso, tener mucho cuidado con las bombillas, de que no que manipulemos tanto con las manos. Vamos a darle pues con cuidado, ¿no? Principalmente para poder introducir la bombilla en el flash que corresponde, ¿no? Ahorita la verdad no sabría decirles cuál de los dos, ahorita vamos a checar cuál de los dos ya están conectados, los voy a prender y vamos a checar a cuál de los dos vamos a cambiar, ¿no? Entonces ya tengo aquí la bombilla, voy a dejarla de este lado y vamos a iniciar con el que se encuentra de mi lado derecho. Bueno, aquí tengo el flash prendido. Y vamos a checar si aquí ya está el test de que me dice que ya está con la intensidad para disparar, ¿no? Entonces, este es el flash. Bueno, vamos a dejar para que ustedes vean la diferencia. Está en 1/8. ¿Sí? Ahí debería de dar una potencia considerable. Voy a apagarlo. Ok, aquí está el otro flash y vamos a prenderlo. Este está en 1.16, voy a cambiarlo a la misma intensidad. Ahí está la misma intensidad. Ya está el test y va a disparar.
Entonces, corroborando todo esto, quiere decir que el flash, el primero que checamos es el que la bombilla está mal, ¿no? Entonces vamos a cambiarlo. Voy a acomodar los flashes donde estaban. Y pues voy a darle aquí la demostración cómo vamos a cambiar el flash. ¿Sale? Bueno, ya tenemos el flash desconectado para que no haya ningún problema con la cuestión de energía, ¿no? Igual aquí le doy test por si se queda almacenado alguna carga o algo, aquí ya, pues para corroborar que no haya ningún problema, ¿no? Entonces vamos a desprender esta sombrilla. Esta sombrilla es un softbox de... Ay, no les sabría decir si es de 90 por 50 centímetros. Que no, sobrepasa. Es de 1,20. Sí, viene siendo de 1,20 por 60 centímetros. Entonces es un softbox rectangular. Aquí se desprende. Y de este lado interior tiene una tuerca que me permite hacer el cambio, ¿sí? Y fijar, si yo quiero ya tenerlo de este lado, pues yo ya nomás le aprieto y lo fijo. Entonces, para desprender este bracket de este flash, ¿sí? Aquí tengo una palanca, la voy a jalar y al momento que la jale se va a desprender mi bracket. Ya nomás lo voy a girar con cuidado porque dentro, ahí se los voy a mostrar, voy a ponerlo aquí, dentro se encuentra la bombilla, ¿sí? Se encuentra dos bombillas, una, bueno, me voy a acercar un poquito más. Bueno, de este lado, si pueden observar, tenemos dos bombillas, una de las cuales, la que está aquí en el centro, es la de modelaje. Bueno, estos dos flashes yo los compré principalmente con esa intención que tuviera luz de modelaje para yo saber con la intensidad que se maneja cada uno, se puede variar, ¿sí? Para yo darme cuenta cuál va a ser mi luz principal, cuál va a ser mi luz secundaria o de relleno y poder acomodar a mi antojo sin estar gastando, bueno, no gastando, a comparación con los flashes de pilas que tenemos. Cada flash, para cada disparo, se podría decir, vamos a gastar energía. Entonces, para no estar gastando tanta energía y poder nosotros saber en qué orden o en qué modo o en qué lugar, en qué espacio podemos acomodar la luz para que se vea bien a la modelo o al modelo, ¿no? En este caso, de cualquier sesión. Bueno, ya me puse los guantes. Bueno, ya tengo aquí los guantes nomás para la cuestión de no estar afectando con suciedad de grasita o algo por perjudicar, más que nada. Entonces voy a desprender primero este es igual que un foco de casa, ¿sí? Aquí está, lo voy a colocar, listo, y aquí lo único que desconozco, voy a ver qué tanto, si nomás es desprenderlo o aquí hay una grapita, aparece una grapita, no sé si se tenga que mover o en este caso sacar todo. Entonces lo que voy a hacer aquí es, vamos a ver si sale completo. No quiero que se vaya a quebrar, por lo cual es la preocupación de esto. Ok, sí, parece que sí es. Ok, ya vi que ¿qué es lo que tiene aquí? Tiene aquí un cablecito que está enrollado. Ahí está. Sí, listo, ya está. Les digo, esta cuestión, pues yo desconozco, dado que es la primera vez que hago un cambio de foco. Ahí está. Listo. No les sabría decir en qué parte o algo esté dañada esta bombilla,
pero pues no dispara. Entonces ya tengo esta, vamos a dejarla y vamos a sacar de la caja el repuesto, bueno, no el repuesto, la bombilla no, aquí viene ya con su parte para cuidar. Miren, aquí está, miren, igualito. Vamos a compararlos. De mi mano derecha tengo la nueva y de la mano izquierda tengo la bombilla dañada. Sinceramente no veo qué es el daño, si se fundió, o esperemos que no sea nada interno del flash. Esperemos que no, entonces vamos a incorporarlo a este. Ya lo tengo aquí, este es el nuevo. Lo introducimos. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver si no lo vamos a quebrar con la fuerza que le demos. Entonces ya lo único que vamos a hacer es que abrazaremos con el cablecito que venía. Ahí está. Ahí está, para que no se vaya a mover. Entonces volvemos a colocar la bombilla de modelado y vamos a prenderlo. Por la cuestión del bracket que utiliza, a lo mejor puede ser esa situación la que dañó la bombilla, pero pues esperemos que no se vuelva a repetir, ¿no? Vamos a prenderlo. Ya lo tenemos. Ahí está la luz de modelado, ¿sí? Vamos a bajarle la intensidad. Ahí está, miren. 0. Va aumentando. Hasta... Ese es el 100. Listo, vamos a apagarla. Y vamos a testear. Vamos a apagarla. Ahí tenemos la... Ya lo apagamos y le ponemos en 1/8 como estaba el otro flash. Ya está testeado y vamos a darle. Listo, perfecto. Vamos a darle otro disparo. Ya está cargado. Listo. Al parecer, no alcanzo. Sería, a ver, vamos a ver. Entonces, por lo cual creo que es el flash que tiene el problema. Bueno, aquí ya tenemos el set. Tenemos la luz de fondo que va a ser el flash de CK400. Y tenemos aquí un flash de mano, también Godox, que lamentablemente, pues por cuestiones técnicas, en sentido de que el flash que estábamos tratando de arreglar, encontramos que la falla es interna, no es ni la bombilla ni las resistencias que tiene, simplemente es que tiene algún problema interno, que a ver si lo puedo mandar a arreglar, o si es que yo puedo arreglarlo, pues lo voy a hacer y les comento, ¿no? Pero por mientras estamos utilizando el flash Godox de SK400 como luz de fondo, luz de relleno, perdón, y como luz principal este flash también Godox con un softbox un poquito más pequeño para que nos dé una luz un poquito más directa o intensa como luz principal. Entonces lo tenemos a mi costado lateral y en 45 grados la luz principal. Entonces vamos a hacer el cambio de outfit y iniciamos con las fotos. ¿Sale?
Y pues es esta fotografía que salió, quedó bien. Y esta, bueno, ahí está. Bueno, vamos a trabajar con esas, pero primero vamos a incorporar poquito el fondo. Sí, ya tenemos en este lado, ya tenemos nuestro tamaño, es tamaño póster, y vamos a incorporarle esas imágenes. ¿Sí? Vamos a incorporar esas imágenes que tenemos. Vamos a incorporar rápido, vamos a hacer algo. Miren, pinos, vamos a agregarle pinos y tipo agua, vamos a pasar estas dos. Listo. Ok, vamos a incorporar primero esta, que será más o menos por aquí. Y la segunda vamos a incorporarla por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner esta por arriba y vamos a darle clic derecho, rasterizar. Vamos a rasterizar para quitarle el modo inteligente. Y a mí me gustó mucho la tonalidad que tiene la capa de arriba. Vamos a ponerle aquí fondo superior. Y esta la vamos a poner fondo inferior. Listo. Ok. Voy a seleccionar la del fondo inferior. Me voy a ir a imágenes, ajustes y igualar color. Entonces tengo aquí la imagen. Vamos a darle los parámetros. Origen, pues viene siendo el de sin título. Y la capa de la cual vamos a copiar el color va a ser de la superior. ¿Sí? Aquí ya se ve. Y vamos a jugar con ella. Entonces, la luminosidad. Sí, la intensidad de color. Bueno, aquí al 100, pues es como estaba antes. Si bajamos una tonalidad, bueno, que no se pierda tanto, yo digo que por ahí. Transición. Que se conserve el verde. Ahí está. Perfecto. Listo. Voy a subir la capa hacia arriba porque la capa que me interesa eliminar va a ser, o difuminar, perdón, va a ser la de aquí. Entonces genero una máscara. Esa máscara voy a pintar con color negro y vamos a difuminar. Vamos a darle un 50% para darle de poquito a poquito. ¿Sí? Que se puedan incorporar, por ejemplo, los pinos con los pinos de abajo. Entonces, vamos a bajar un poquito esta. Tan. Ahora sí. Volvemos. Ahí está. Chirrin, chirrin. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Obviamente el reflejo de abajo pues no se parece al de arriba. Pero ese no pasa nada. Vamos a hacer esto. Miren, vamos a checar. Seleccionar la capa superior que se encuentra arriba y copiamos esto. ¿Sí? Vamos a copiar esto. Comando J. Bueno, control J. Vamos a poner arriba. Control T.
Y vamos a darle clic derecho y voltear verticalmente. Ahí está. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a bajar la opacidad, multiplicar. Perdón, no, multiplicar no. Vamos a regresarnos a este. Aquí. Multiplicar no, perdón. Ahí está. Era la opacidad. Disculpen, era la opacidad. Ahí está. Vamos a agregar una máscara con la tecla Alt y aplastar la botón de la máscara. Hacemos una máscara total. Entonces, lo que vamos a hacer es con el pincel, pero con el color blanco, incorporar eso. Sí, ahí está. Vamos a acercarnos y estamos haciendo mucho. Ok. Ocultamos aquí, vamos a hacer el 100%. Ocultamos. Ahí está. Listo, ya se alcanza a ver más o menos. Vamos a bajarle un poquito la intensidad. Ahí está. El reflejo de arriba y abajo, para que se vea más o menos congruente. Entonces la parte de aquí de la capa superior, vamos a ponerle aquí, que no se me vea, reflejo. Reflejo. En la capa superior seleccionamos la herramienta de seleccionar y control T. Tengo que dejar, bueno, está configurado en que si yo arrastro, se va a arrastrar, bueno, no arrastrar, se va a incrementar el tamaño, pero a escala. Entonces quiero conservar la forma. Ahí está, para rellenar la parte de arriba. Listo, tenemos esto. Ya lo único creo, a ver qué pasa. Ok, aquí arriba hay unas líneas que no me percataba y vamos a borrarlas. Ahí está. Listo, ya se borraron totalmente esas líneas. Bueno, ya tenemos aquí el fondito, ya me gustó más o menos y está suave. Ahora vamos a darle un poquito de color más de una temperatura fría, así que vamos a darle se puede decir que un color uniforme. Vamos a irnos por los azules. Ay, azul. Un azul marino. Vamos a darle en aclarar, trama. A ver, ¿qué le podemos dar para... Miren, este se ve luz suave. Y si bajamos la opacidad, ahí está. No es tanta la cuestión, pero se ve un poquito mejor. Ahorita le agregamos más cositas. Entonces, ya tenemos el fondo. Ahora vamos con la fotografía. ¿Sí? Tenemos aquí, bueno, aquí ya descargué varias cosas. Vamos a tratar de hacer algo similar a esto, pero conforme a la fotografía que vayamos tomando. Entonces, esa se ve suave. Vamos a recortar. Sí, vamos una vez recortar. Tecla C, cortamos aquí. Tecla C, vamos a nomás. Ahí está. Eso sí, vamos a sacar
una copia y a esta copia vamos a darle un filtro, desenfocar y superficie. Desenfoque y superficie. Pues vamos a darle un tratamiento a la piel, ¿verdad? Yo sé que bien o mal, entre mejor sea la cámara o mejor nitidez, nos da la, la cuestión de la piel se nota más, ¿no? Entonces vamos a tratar de armonizar esa piel, ¿verdad? Darle aquí, Alt, Command Alt y la tecla de, perdón, el botón de máscara. Cambiamos con la X y vamos a darle un trabajito a la piel. Uno leve, nomás para que se pierdan ahí ciertas imperfecciones. Listo. Bueno, por motivos que pues desconozco, se me dañaron algunos los archivos y les voy a mostrar cómo quedó al final. Bueno, así quedó el póster. Vamos a ver qué es lo que contiene, ¿no? Bueno, aquí pues obviamente le agregamos esta capa, es de las cenizas que están aquí. El logo de Yellowstone, que lo tenemos en trama y pues así se vería normalmente, ¿no? Le agregamos el efecto de trama para quitarlo oscuro, para no estar moviéndole mucho y quitándole mucho contorno y que se vea con un contorno negro y trabajarle más, ¿no? Esto va a ser rápido. Y las cenizas también vienen en fondo oscuro. Cuando son en fondo oscuro, yo lo que hago para no estar batallando, le doy trama para que se vea de esta manera, ¿no? Bueno, le agregamos aquí un efecto de degradado de color negro. Aquí tenemos un color azul marino que pues se le agregó para que se hiciera un poco más oscuro lo que viene siendo la parte negra del fondo y de la fotografía. Le agregamos un efecto cálido, ¿sí? De color consulta de colores, le agregamos el Candle Lights, ¿sí? Y agregamos unos destellos. Está otro destello y acá está otro destello parecido al que viene en el póster original. Y pues aquí también se le agregó un fondo, bueno, un fondo no, un filtro cálido. Y pues obviamente a la fotografía pues se le difuminó con una máscara. Le voy a quitar la máscara. ¿Sí? Se le difuminó esa parte para que se pudiera ver también el fondo. Igual aquí los destellos como de sol o de atardecer. Aquí un espectro claro. Y pues aquí ya las uniones, el reflejo de la parte superior. Y pues aquí tenemos los dos fondos, ¿no? Que se unieron. Entonces ya sumando todos estos efectos, no son tantos, pero aún así conforme a la marcha, les digo, lamentablemente, pues sí tenía, les digo que sí tenía yo ya los archivos, solamente que se me corrompieron, se me echaron a perder, no sé por qué, tengo que investigar, desconozco la situación, pero pues no me dejaba el Premiere estar trabajando con ellos. Ya cuando quedó bien, antes de todo esto ya tenía esta parte, lo iba a subir y pues YouTube me dijo que era un archivo inválido, entonces no supe por qué hasta que lo abrí y me apareció el mismo error, ¿no? Que por motivos puede ser que no la extensión esté dañada o el archivo esté dañado y pues ni modo, vamos a tenerlo que volver a realizar. Pero pues aquí les dejo cómo quedó
y pues ya les muestro la foto. Bueno, y así quedó el póster. Por cuestiones que ya les había mencionado, de que se echaron a perder unos videos, se me perdió la parte de donde agregamos el logo, cómo lo incorporamos y qué aditamentos le agregamos, ¿no? Le agregamos unas partículas como de cenizas para que quedara bien este póster. Y pues la verdad quedó, quedó muy suave y pues quedó como tipo villano de telenovela, ¿no? Espero que les haya gustado. Esta es la parte 1 y les voy a enseñar en la parte 2 cómo quedó la segunda versión del póster. ¿Sí? Bueno, nos vemos en el siguiente video.